risas y melodías llenaban el aire, tejiendo una escena que parecía perfecta para lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Soy Emma y, mientras estaba parada allí con mi elegante vestido blanco, me sentí como una reina. Todo parecía un sueño hasta que, en un instante, todo se derrumbó. Emma, querida, ¿puedes venir aquí un momento? La voz de mi suegra atravesó el mercado. Era aguda, casi autoritaria. Le sonreí a mi amiga y me disculpé al notar lo rígida que estaba mi suegra. Cuando me acerqué, su sonrisa no llegaba a sus ojos y la tensión en su postura era clara. ¿Qué pasa, señora Brown?, le pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila y amigable. Se trata de la forma en que me miras. Emma, dijo en un tono frío y lleno de acusación. Sé lo que es el desprecio y lo tienes escrito en toda tu cara. Soy la madre de tu marido y merezco respeto. La verdad, no es este desdén. Sus palabras me sorprendieron. Mi mente se aceleró tratando de entender lo que decía. Brown, creo que ha entendido mal. No tengo más que respeto por usted, respondí, sintiendo una ola de confusión invadir mi respeto. Ella se burló y entrecerró los ojos. Veo cómo me pones los ojos en blanco. Ni siquiera te das cuenta de que has puesto a mi hijo en mi contra. Su voz se hacía más fuerte y podía sentir como los ojos de los invitados cercanos empezaban a girarse hacia nosotros. Luché por mantener la compostura, y antes de poder responder, Lucas, mi esposo, apareció a nuestro lado. El ceño fruncido por la preocupación, preguntó, «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» «Tu esposa, Lucas», dijo la señora Brown, mirándonos a los dos, «no ha hecho más que faltarme al respeto. Me ha estado menospreciando y hoy, de todos los días, ha sido el peor». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras agarraba el brazo de Lucas. «Emma, ¿es cierto?», preguntó Lucas, con su rostro lleno de una mezcla de incredulidad y confusión, buscando el mío, esperando una respuesta. «No, no es cierto», respondí con voz firme pero tranquila. «No he hecho nada que le falte al respeto. Está mintiendo». «Lucas, soy tu madre. ¿Te gustaría que Lee estuviera contigo?», lloró la señora Brown, apretando su brazo con más fuerza. Las lágrimas ahora corrían por su rostro, sumando más drama a la situación frente a todos. Por un momento, el mundo pareció ralentizarse. Cuando el rostro de Lucas cambió de preocupación a enojo, sin previo aviso, se agachó, se quitó el zapato y, con un movimiento rápido, me golpeó en la cabeza. El sonido resonó en la habitación, ahora silenciosa, y me quedé congelada, con la mano levantada instintivamente hacia mi cuero cabelludo dolorido. Los invitados a nuestro alrededor jadearon, en estado de shock, pero nadie se movió. Sentí una mezcla de emociones, heridas, traición e ira, girando dentro de mí. No estaba seguro de qué decir o incluso cómo reaccionar. «¿Cómo pudiste?», susurré, aunque no se lo estaba dirigiendo a nadie en particular. No solo le estaba preguntando a Lucas o a su madre, sino al universo entero, como si buscara una explicación para esta pesadilla en la que había entrado. Lucas, dándose cuenta de lo que había hecho, tartamudeó. «Emma, no quise decir eso, solo estaba...». Pero no lo dejé terminar. «No», dije con voz firme y decidida, «a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de mí, me has mostrado exactamente quién eres». El dolor de ser golpeada no era nada comparado con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que me acababa de casar era capaz de esto. Me alejé de ambos, sabiendo que este momento había cambiado todo. Me enfrenté a los invitados, la mayoría de los cuales seguían mirando en silencio, atónitos. «Lamento que tuvieras que presenciar esto», dije con voz tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. «Por favor, continúa disfrutando de la celebración. Necesito un momento a solas». Sin esperar una respuesta, salí de la habitación. La música se había detenido y la risa se había calmado. El mundo exterior parecía tan diferente ahora. La alegría y la emoción del día eran un recuerdo lejano. Encontré un rincón tranquilo. Me alejé del ruido y del caos. Mi mente se aceleraba con pensamientos de lo que acababa de suceder, de cómo todo se había desmoronado tan rápido. Hace apenas unos momentos, me había llenado de felicidad al creer que estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida, y ahora sentía que mi vida estaba rota. El mundo se había puesto patas arriba. Las acusaciones de mi suegra, el ataque de Lucas, las miradas críticas de los invitados, era demasiado para soportar. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. ¿Podría realmente continuar con este matrimonio después de lo que acaba de pasar? ¿Confiaría en Lucas nuevamente? Las preguntas pesaban mucho en mi mente mientras permanecía allí, sintiéndome perdida e insegura de qué hacer a continuación.
Pero una cosa estaba clara, mi vida había cambiado y no había vuelta atrás. El día perfecto que había imaginado había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro. Y lo más doloroso que tenía que hacer ahora era descubrir cómo seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo sola. Me alejé de la multitud y, tan pronto como lo hice, pude escuchar a los susurradores empezar detrás de mí, pero me negué a dejar que me afectaran. Mantuve la cabeza en alto, sabiendo que esto no era el final para mí, sino el comienzo de algo nuevo. Mi mente comenzó a acelerarse, formando un plan. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. Una vez que alcancé la privacidad de la suite nupcial, finalmente me permití sentir las emociones que había estado reteniendo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de determinación. Este momento no me rompería, no sería una víctima, me levantaría por encima de esto y me convertiría en una vencedora. Mi determinación era más fuerte que nunca. Después de todo lo que había sucedido, sabía que tenía que actuar. No podía dejar que se salieran con la suya. El primer paso de mi plan era reunir pruebas innegables sobre la forma en que me habían tratado Lucas y su madre. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara. El señor Harris era conocido por ser discreto y eficaz, justo la persona que necesitaba para esta delicada situación. Señor Harris, necesito su ayuda, le dije cuando lo llamé. Mi esposo Lucas y su madre no han sido exactamente amables conmigo. Necesito evidencia de su comportamiento. ¿Qué tipo de evidencia estamos buscando?, preguntó el señor Harris con voz tranquila y profesional. Cualquier cosa que muestre un patrón, le expliqué, abuso emocional, financiero o incluso legal, cualquier cosa que pruebe lo que han estado haciendo. Entendido, respondió. Comenzaré con la vigilancia y una verificación de antecedentes. Investigaré sus pasados, sus finanzas, todo. Obtendrás lo que necesitas. Con el señor Harris de mi lado, sentí que finalmente estaba tomando control. Empecé a grabar cada interacción que tenía con Lucas y su madre, cada llamada, cada conversación. Necesitaba toda la evidencia que pudiera reunir. No iba a dejar nada al azar en medio de todo este caos. Mi mejor amiga, Sophie, se convirtió en mi mayor fuente de consuelo y apoyo. Ella había estado ahí para mí en todo momento. Sophie, no sé cómo podría superar esto sin ti, le confesé un día, cuando las cosas se sentían especialmente abrumadoras. No tienes que pasar por esto sola, me aseguró. Estoy aquí para ti siempre. Entonces, ¿cuál es el plan? Estoy recopilando pruebas, le dije, explicándole mi plan. El señor Harris también está ayudando. Quiero exponer a Lucas y a su madre como realmente son. Sofía me miró con preocupación. Ten cuidado, Emma, les advierto que no van a ver venir esto y cuando lo hagan, se pondrán furiosos. Lo sé, asentí, pero no puedo permitir que se salgan con la suya. Durante las próximas semanas, la evidencia que recopilé comenzó a acumularse. Era claro, desde las llamadas telefónicas en las que el tono de Lucas era a menudo agresivo y degradante, hasta los registros financieros que el señor Harris descubrió. Estos revelaron cuánto control tenía la señora Brown sobre sus activos. Algunas de las transacciones que encontramos eran cuestionables, insinuando un posible fraude. Cuanto más descubríamos, más inquietante se volvía el panorama. Una noche, Sofía y yo nos sentamos juntas para revisar todos los hallazgos mientras nos calmábamos leyendo los documentos. Algo nos llamó la atención. Mira esto, Sofía, dije, señalando una serie de extractos bancarios. Están moviendo grandes sumas de dinero, pero ¿dónde está todo? Y estos correos electrónicos, agregó Sofía, escaneándolos. Parece que están planeando algo, pero aún no sabemos qué. Necesitamos conectar los puntos. Esto ya no se trata solo de abuso emocional, hay toda una red de mentiras y manipulación. Los ojos de Sofía se abrieron mientras miraba la evidencia frente a nosotras. Emma, estamos ante algo grande, dijo, con su voz llena de emoción y miedo mientras profundizaba en la evidencia. Se volvió más claro que Lucas y su madre estaban involucrados en algo más que un comportamiento tóxico. Esto iba más allá del maltrato que me daban. Estaban ocultando algo mucho más grande, algo posiblemente ilegal. Podía sentir que la verdad se desmoronaba lentamente y estaba decidida a llevar esto hasta el final. A medida que pasaban los días, me concentré más en mi objetivo. Ya no solo estaba recopilando pruebas para mí, estaba descubriendo una historia de engaño y manipulación que necesitaba ser expuesta. Lucas y su madre habían pasado años tejiendo esta red de mentiras, pero ahora tenía el poder de destrozarlo todo. Todavía había mucho por hacer, pero ya no era la indefensa que habían tratado de humillar. Era más fuerte de lo que jamás se habían dado cuenta.
y pronto la verdad saldría a la luz. Esto no se trataba solo de conseguir justicia para mí, se trataba de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No estaba segura de cómo terminarían las cosas, pero una cosa estaba clara, estaba lista para luchar y no iba a dar marcha atrás. Los susurros de ese día no eran nada comparados con el rugido de la verdad que estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. Sabrían que ya no sería una víctima de sus juegos, yo sería quien tendría el control. Empecé a reconstruirlo todo, mirando los documentos nuevamente y me di cuenta de algo impactante. Creo que están malversando fondos de la compañía de Lucas, le dije a Sophie, mi voz apenas un susurro. ¿Estos documentos incriminan? Sophie me miró con la cara seria. Emma, esto es muy serio. Debes tener cuidado. No les agradará ser expuestos. Lo sé, dije, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, pero no puedo dar marcha atrás. No ahora. Hay mucho en juego. La evidencia no se trataba solo de lo cruel que habían sido conmigo. Era más que eso. Apuntaba a un crimen grave. Tenía todo lo que necesitaba para hacer un movimiento y era hora de idear un plan para llevarlos ante la justicia. También era hora de recuperar el control de mi vida. Sophie, dije, sintiendo el peso de mi decisión, voy a exponerlos públicamente. Sophie dudó por un momento, sabiendo el riesgo que esto implicaba. Emma, eso es arriesgado. Estás jugando con fuego, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Con Sophie a mi lado y la evidencia en mis manos, me sentí más fuerte que en mucho tiempo. Ya no solo estaba luchando por mí, se trataba de justicia, de asegurarme de que Lucas y su madre sufrieran las consecuencias de lo que habían hecho. Era hora de mostrarle al mundo quiénes eran realmente. El siguiente paso estaba claro, tenía que darlo todo, al aire libre. Decidí organizar un evento, fingiendo que era para un gran anuncio. Invité a amigos, familiares e incluso algunos contactos de los medios, personas que ayudarían a difundir la historia. El lugar era espléndido, con una atmósfera llena de emoción y curiosidad. Todos estaban ansiosos por escuchar las noticias. Mientras estaba al frente de la sala, respiré hondo. Había llegado el momento. Gracias a todos por venir, comencé, manteniendo mi voz firme y mi expresión tranquila. Lucas y su madre, la señora Brown, estaban a mi lado sonriendo. No tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. Emma querida, estamos muy orgullosos de ti, dijo Lucas con voz dulce, pero poco sincera. Sea cual sea el anuncio, te apoyamos. Sus palabras se sintieron como veneno, pero me mantuve serena. Los he reunido a todos aquí para compartir algunas verdades importantes, dije, haciendo una pausa para evaluar la reacción de la sala. Verdades sobre mi matrimonio y sobre la familia Brown. La sonrisa de la señora Brown vaciló. Verdades, repitió, su voz temblorosa, con una mezcla de confusión y miedo. Emma, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del abuso, las mentiras y las actividades ilegales que han estado sucediendo detrás de escena, dije. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. La habitación quedó en silencio. La tensión era espesa y todos los ojos estaban puestos en mí. Emma, ¿has perdido la cabeza? La cara de Lucas se puso roja. Su ira apenas estaba bajo control. Todo lo contrario. Lucas, dije con calma. Nunca he estado más cansada y nunca he estado más segura de lo que tengo que hacer. Señalé la pantalla detrás de mí y anuncié, mientras un video comenzaba a reproducirse. Era una grabación de una de nuestras muchas conversaciones abusivas. La multitud jadeó al escuchar la voz de Lucas, llena de ira y crueldad. Los murmullos se hicieron más fuertes, y vi el rostro de la señora Brown palidecer. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es solo el comienzo, dije, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Estos papeles muestran irregularidades financieras, malversación, fraude, está todo aquí. No puedes hacer esto, Emma, gritó Lucas, su voz una mezcla de súplica y amenaza. Estás arruinando todo. Lo miré directamente a los ojos. No estoy arruinando nada, Lucas, estoy exponiendo la verdad, una verdad que todos merecen ver. El personal de medios que había sido invitado comenzó a hacer clic con sus cámaras, capturando cada momento de esta dramática revelación. No había vuelta atrás ahora. Esto fue todo. Emma, por favor, la voz de la señora Brown era apenas un susurro. Su confianza se hizo añicos. Hablemos de esto. En privado. No hay necesidad de esta exhibición pública, dijo la señora Brown. Sacudí la cabeza. No, señora Brown, no más discusiones privadas. Se acabó el tiempo de esconderse. Mientras continuaba mostrando más evidencia, las reacciones en la sala variaron.
Algunos invitados parecían sorprendidos, mientras otros sacudían la cabeza con incredulidad. Había susurros y murmullos entre la multitud, pero nadie podía negar lo que estaban viendo. Lucas y la señora Brown se quedaron congelados. Las máscaras de respetabilidad se deslizaban, revelando la verdad debajo. Esta es mi historia, dije dirigiéndome a la sala. Una historia de cómo sobreviví al abuso y enfrenté la injusticia. Me niego a seguir siendo una víctima. El evento terminó en una ráfaga de actividad. Los reporteros se apiñaron a mi alrededor, haciendo preguntas, mientras muchos invitados se acercaban para ofrecer palabras de apoyo y admiración. Lo había hecho. Había expuesto la verdad, manteniéndome firme y conservando la compostura durante todo el proceso. Todo fue un momento de triunfo, un momento en el que finalmente reclamé mi poder y mi voz, pero este no fue el final. La sala del tribunal sería el siguiente paso, el lugar donde todo llegaría a una conclusión final. Mientras me sentaba en esa imponente sala de justicia, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de mí. Mi abogado se sentó a mi lado, listo para luchar por la justicia. Este era el acto final de mi viaje, y estaba lista para llevarlo a cabo hasta el final. No pude evitar notar lo inquietos que estaban Lucas y la señora Brown. Miraban al otro lado de la sala. Sus rostros, antes confiados, ahora estaban llenos de ansiedad cuando comenzó el juicio. Su señoría, estamos aquí para presentar el caso contra Lucas y la señora Brown, dijo mi abogado con voz firme y fuerte. Esto no se trata solo de un divorcio. Se trata de años de abuso emocional y financiero que Emma ha soportado. Lucas se inclinó hacia mí desde el otro lado de la habitación, susurrando. Emma, no puedes ganar esto. Estás yendo demasiado lejos. Me encontré con su mirada. Mi voz era tranquila pero firme. Esto no se trata de ganar, Lucas. Se trata de justicia. Se trata de mostrarles a todos quién eres realmente. El juicio avanzó y mi abogado presentó las pruebas con precisión. Estaban las grabaciones de las crueles palabras de Lucas, los documentos financieros que revelaban su manipulación, y toda la evidencia que pintaba una imagen clara de la dolorosa vida que había tenido. Había vivido cada pieza de evidencia. Era innegable. Su señoría, ¿cómo puede ver? La evidencia es abrumadora, continuó mi abogado. No solo buscamos el divorcio, sino también acciones legales por los errores que se han cometido contra mi cliente. La señora Brown, claramente nerviosa, trató de defenderse. Señoría, todo esto es solo un malentendido. Emma está exagerando. Su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La miré directamente, con mis palabras firmes y directas. La evidencia habla por sí sola. Ya no puede esconderse más de la verdad. El juez escuchó con atención al revisar todas las pruebas y testimonios presentados. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente tomó su decisión. A la luz de la abrumadora evidencia, concedo el divorcio y ordeno acciones legales contra Lucas y la señora Brown por su conducta. Mientras el mazo golpeaba, una ola de alivio y reivindicación se apoderó de mí. Se acabó, los había enfrentado. Luché por la justicia y emergí victoriosa. El largo y doloroso capítulo de mi vida finalmente se cerró. Las batallas legales quedaron atrás. Sabía que era hora de empezar un nuevo capítulo, uno enfocado en la curación. Al reconstruir mi vida, encontré una pequeña casa tranquila en el campo, lejos del caos y el drama de mi pasado. La tranquilidad y la belleza del lugar eran justo lo que necesitaba. Sentada en el porche de mi nuevo hogar, con una taza de té caliente en las manos, contemplé la vista serena ante mí. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, los pájaros cantaban a lo lejos y el sol brillaba suavemente. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una paz que me invadía. Este era un nuevo comienzo en la vida, libre de la manipulación y el dolor. Mi viaje había sido difícil, pero valió la pena. No solo había sobrevivido, había triunfado. Encontré mi fuerza interior, recuperé mi voz y ahora era libre. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor, supe que todo iba a estar bien. Sobre el horizonte, sonreí para mis adentros. Estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, pero era mío para dar forma a un futuro lleno de esperanza, curación y felicidad. Esta es mi historia de triunfo. La historia de una mujer que se negó a ser silenciada. Me mantuve firme contra todo pronóstico y ahora estaba viviendo una vida de libertad y paz. Cuando Jack, enojado, intentó agarrar a mi hija, rápidamente lo sujeté y lo inmovilicé en el suelo. Mientras luchaba, sus padres se quedaron estupefactos ante mi rápido movimiento. No lo mencioné antes, pero cuando era joven estaba a punto de llegar a los Juegos Olímpicos en lucha libre. Tuve que dejarlo debido a una lesión. Aumenté la presión sobre Jack,
quien estaba inmovilizado y comenzó a agitar sus brazos y piernas. Con lágrimas en los ojos, cuando aflojé mi agarre, Emma se desplomó, sentándose débilmente. ¡Qué patético! ¿Ahora con quién debería tratar?, dije, haciendo crujir mis nudillos mientras me acercaba lentamente a sus padres. Por favor, dejen de llorar, les dije, cubriéndose la cabeza y temblando violentamente. Despedí a mi hija, deseando su felicidad, pero nunca te perdonaré por hacerla pasar por esto. Los tres retrocedieron completamente ante mi comportamiento feroz. Jack, por favor, divórciate de mí, dijo Emma, siguiendo mi ejemplo y presentando los papeles del divorcio frente a él. ¿De qué estás hablando? Absolutamente no se divorciará de ti. Él se negó, su cara se puso roja. Esta mañana, llevé a mi hija al hospital y obtuve un certificado médico por sus lesiones. También presenté un informe policial. No tenemos ninguna culpa en esto, así que lucharemos contra esto, les dije lentamente, mirando a cada uno de los tres por turno. Ante esto, comenzaron a sudar profusamente y a entrar en pánico, gritando cosas como, por favor, dejen. ¿Y qué pasa con nuestra reputación? Quiero divorciarme lo antes posible, dijo Emma, mirándolos con asco. Espero ver qué te pasa ahora. Será mejor que te arrepientas de lo que has hecho. Reunimos las pertenencias de Emma y nos dirigimos a la entrada. Espera. Escuchamos la voz lastimera de Jack detrás de nosotros, pero Emma y yo salimos de la casa de su suegro sin mirar atrás. Después de eso, el divorcio se llevó a cabo con éxito y Emma reclamó $50,000 de compensación a Jack. El informe policial también fue aceptado y los tres fueron interrogados por la policía, aunque fueron liberados poco después. Escuché que la policía también vino a su casa para inspeccionar la escena. Esto se convirtió en un tema de chismes en el vecindario. Ahora los miraban con sospecha. Cuando Emma les contó a sus antiguos colegas sobre el maltrato que recibió de Jack, la noticia se extendió a su empresa, que era su cliente, Y. Mientras tanto, Jack fue retirado de la vía rápida hacia la promoción. Emma sanó lentamente sus heridas físicas y mentales en nuestra casa. Luego, comenzó a buscar un nuevo lugar de trabajo, porque para mí, mi vida aún está lejos de terminar. De hecho, empecé a entrenar nuevamente porque quiero involucrarme en la lucha libre otra vez. Se miraron y se echaron a reír. Ya es suficiente, pensé, ya no podía perdonarlos. Antes de poder responder, la ira brotaba de cada parte de mi cuerpo. Emma los miró a los tres y habló. Mamá, por favor, ayúdame, mi hija está llorando. Se acaba de casar hace 3 meses y, de repente, apareció en mi puerta en medio de la noche. ¿Qué diablos pasó cuando la vi? Tenía la cara hinchada y llena de moretones. Me quedé sin palabras, al ver cómo había cambiado mi hija, y luego, mientras escuchaba su historia, temblé de ira. Esto es imperdonable. Fue su promesa de hacerla feliz. Todo resultó ser una mentira. Juré vengarme de las personas que le hicieron esto a mi preciosa hija. Soy Linda, tengo 50 años. Me divorcié cuando mi hija Emma era aún joven y la crié mientras trabajaba a tiempo completo. Aunque Emma es reservada, tiene un corazón fuerte y es muy trabajadora. Gracias a sus esfuerzos, logró conseguir un trabajo en la empresa donde yo estaba. Siempre soñé con ella. Ha sido mi motivación, ayudándome a seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. Así que cuando me dijo que había alguien que quería que conociera, mi corazón se aceleró de alegría. La persona que Emma me presentó era un hombre llamado Jack, que trabajaba en una de sus empresas clientes y era 7 años mayor que mi hija. Se veía elegante con su traje y me saludó alegremente. A primera vista, parecía serio y sincero. Vine hoy a pedir tu bendición para que Emma y yo nos casemos, dijo poco después. Emma tenía solo 23 años en ese momento y apenas había estado saliendo con Jack durante unos 6 meses. Esperaba conocer a su novio, así que honestamente me sorprendió. Bueno, ambos son todavía jóvenes, ¿no? ¿Crees que es un poco pronto para pensar en el futuro? Intenté disuadirlo suavemente, pero él enderezó su postura y me miró directamente a los ojos. Ya no puedo pensar en nadie más que en Emma. Creo que nunca volveré a conocer a otra mujer maravillosa como ella, suplicó con una expresión seria, diciéndome cuánto se preocupaba por mi hija. Yo siento lo mismo. Mamá, por favor, danos tu bendición para nuestro matrimonio, agregó Emma. Si ellos ya habían tomado una decisión, entonces los apoyaría. Conmovido por sus apasionados sentimientos y escuchando la súplica de Emma, di mi consentimiento para que estuvieran juntos. Muchas gracias. Prometo que haré feliz a Emma, dijo Jack mientras miraba a mi hija. Ellos se sonreían felices y no pude evitarlo. Sonríe también. Sin embargo, después de que Jack se fue,
No pude disfrutar completamente su matrimonio y un sentimiento de inquietud comenzó a surgir dentro de mí. ¿Está realmente bien? ¿No es demasiado pronto? Pero he oído que todos los padres tienen sentimientos encontrados cuando sus hijos se casan. Para ser honesta, pensé que el matrimonio de mi hija aún estaba lejos, así que probablemente no estaba mentalmente preparada. Se veían tan felices juntos, todo estará bien. Me tranquilicé después de eso. Conocimos a los padres de Jack y todo avanzó sin problemas hacia la boda. Ambos éramos hijos únicos, y los padres de Jack, que siempre habían querido una hija, parecían agradar mucho a Emma. Mamá, estoy pensando en vivir con los padres de Jack después de casarnos, dijo Emma, aunque es bueno que la quieran. Parecía que habían sugerido que vivieran juntos. ¿Estás segura de esto? No tengo experiencia, pero he oído que vivir con los suegros puede ser un desafío, respondí. Me llevo bien con sus padres y con Jack, no me preocupa, dijo ella. Bueno, seguro que puedes manejarlo, pensé, ya que ella era sincera y siempre era muy querida por sus mayores. Además, la casa de su familia estaba a solo 20 minutos en auto de mi casa, así que me sentí tranquila de poder apresurarme si pasaba algo. Así que, después de la ceremonia de la boda, al comenzar la nueva vida de mi hija en la casa de sus suegros, pensé que Emma debería estar trabajando duro con entusiasmo, pero aproximadamente un mes después de que se mudó, comenzaron a ocurrir cambios. Los mensajes diarios de Emma dejaron de llegar, e incluso cuando le enviaba mensajes, rara vez recibía respuesta. No quería interferir demasiado, pero estaba preocupada, así que decidí llamar a su suegra al celular. ¿Qué pasa? Para mi sorpresa, fue Jack quien contestó el teléfono. ¿Puedo hablar con Emma? Está en el baño, ¿verdad? Ahora no te preocupes, ella está bien, dijo. Su tono era suave, pero de alguna manera no dejó lugar a discusión, y terminé colgando sin escuchar la voz de mi hija. Después de eso, todavía no había mensajes ni llamadas de Emma, así que decidí ir a verla. La madre de Jack me había dicho que fuera a visitarlos en cualquier momento, así que fui a la casa de su familia el fin de semana. La madre de Jack respondió a través del intercomunicador, diciéndome secamente que Emma había salido con Jack. Lamento haber venido de repente. ¿Sabes a qué hora? Volveré cuando pregunte esto. Todo lo que obtuve como respuesta fue un gran suspiro. Deberías llamar antes de venir. No sé cuándo volverán, dijo, sintiendo que tenía razón. No pude decir nada más y tuve que aceptarlo. Me pregunté si me estaba preocupando demasiado, pero sentí que las actitudes de Jack y su madre habían cambiado desde antes de la boda, y no pude quitarme ese mal sentimiento. Después de mucha deliberación, pensé que me sentiría mejor si al menos pudiera escuchar su voz alegre. Llamé al lugar de trabajo de Emma y, para mi sorpresa, me dijeron que ella ya había renunciado. Además, mencionaron que estábamos en problemas porque renunció tan repentinamente. No había manera de que Emma renunciara a su trabajo así, especialmente después de recibir la oferta de trabajo de la empresa de sus sueños. Lloramos de alegría juntos, y además, Emma estaba emocionada por equilibrar el trabajo y las tareas domésticas, así que no tenía sentido que renunciara de repente. Algo definitivamente está mal, pero, ¿qué debería hacer? Incluso si visitara la casa de Jack de nuevo, no estaba seguro de qué hacer. Esperaría. Si tan solo me hubieran dejado ver a Emma mientras me debatía si debía contactar a la policía. El incidente ocurrió 2 días después de que me enteré de la renuncia de mi hija. En medio de la noche, de repente sonó el timbre. ¿Quién podría ser a las 2 a.m.? Miré sospechosamente la pantalla del intercomunicador. Estaba oscuro y no podía ver claramente, pero por la figura parecía Emma. Corrí hacia la entrada y escuché abrir la puerta. ¿Qué pasó? Estaba muy preocupada porque no podía contactarla. Tú. Mamá, lo siento. Mi alegría al ver a mi hija duró poco. Al momento siguiente, me quedé en shock y sin palabras. La cara de Emma estaba irreconocible, hinchada y llena de moretones. ¿Qué diablos te pasó? ¿Estás así desde hace tiempo? Mi hija tembló y lloró, y yo solo le froté la espalda sin decir nada, tratando de calmarla. Emma comenzó a hablar entrecortadamente. Su voz se ahogaba por la emoción. Mientras la escuchaba, quedó claro que, inmediatamente después de la boda, la actitud de Jack había cambiado por completo. Dijo, ven aquí como esposa, así que debería servirnos y tratarla como a una esclava. El terrible estado en el que se encontraba era culpa de Jack y sus padres. Lo había sospechado mucho cuando Emma llegó corriendo a mi casa, pero al escuchar los detalles, temblé de ira. No quería molestarte, pero lamento ver a mi hija llorar así. Sentí dentro de mí un deseo de venganza contra ellos. Quería hacerlos sufrir los tormentos del infierno.
Juré en mi corazón nunca volver a perdonar a Jack y a sus padres, que habían prometido hacerla feliz, pero en realidad habían lastimado tanto a mi hija. Por ahora, dejé que Emma descansara y decidí confrontar a la familia de Jack. Una vez que amaneció la mañana siguiente, primero fuimos al hospital para que le trataran las heridas. Luego conduje con mi hija a su casa. Como era de esperarse, estaban alborotados al notar la ausencia de Emma. «Así que te la llevaste después de todo», gritó enojado el padre de Jack cuando se dio cuenta de que era yo en el intercomunicador. «¿Puedes explicar por qué Emma está en esta condición?», pregunté con severidad. Ed infiel por su respuesta. A mi lado estaba mi hija, con las mejillas todavía hinchadas y vendadas en sus heridas, luciendo lastimera. Al ver esto, parecieron tomar conciencia de que había vecinos mirando y nos llevaron a la casa. Los tres vacilaron por un momento, pero pronto mostraron sus verdaderos colores. La madre de Jack miró a Emma y dijo con una mueca de desprecio: «Solo la estábamos disciplinando un poco porque no estaba trabajando correctamente». «¿Qué estás diciendo?», le respondí. «¿Y Jack? ¿No declaraste que harías feliz a mi hija?». «Bueno, eso era con la condición de que cumpliera correctamente su papel de esposa, pero estaba demasiado preocupada con su trabajo, por eso le envié su carta de renuncia», respondió Jack con frialdad. Emma, entre lágrimas, le explicó que cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Aparentemente, la razón era que a Jack no le gustaba que el trabajo de Emma se hubiera vuelto muy ocupado y que ella llegara a casa más tarde que él. Emma estaba trabajando duro porque estaba feliz de estar empleada en la empresa de sus sueños. «Eso no es de mi incumbencia. Si ella no puede equilibrar ambos, tiene que renunciar», dijo Jack, como si no hubiera hecho nada malo. «Tiene razón. El otro día le tomó 1 hora solo preparar la cena. No puede hacer ni una sola tarea doméstica correctamente», agregó el padre de Jack, uniéndose al ataque. El hombro de mi hija tembló. Si ese es el caso, ¿no podría la madre de Jack haberla apoyado? Sin embargo, la madre de Jack se cruzó de brazos y dijo en un tono fuerte: «Cuando vine aquí como novia, me obligaron a hacer todo y me dijeron que aprendiera a través de la experiencia. Es cierto, es un cambio generacional, pero yo la estaba cuidando adecuadamente», añadió el padre de Jack, como si no hubieran hecho nada malo. Se asintieron el uno al otro. Aparentemente, la madre de Jack le había dejado todas las tareas del hogar a Emma mientras hacía lo que quería. Además, el padre de Jack, que ya se había retirado y estaba en casa, había estado monitoreando constantemente a Emma, interfiriendo con todo lo que hacía. Incluso le habían quitado el teléfono a Emma para evitar que me contara sobre esto. Cuando visité su casa, la habían inmovilizado para evitar que saliera. Emma había creído que Jack cambiaría algún día y que él la ayudaría, a pesar del terrible trato. Pero la esperanza de Emma de que Jack cambiara fue en vano. El trato de sus suegros solo aumentó. La hacían comer sobras y afirmaban que era un desperdicio. Apenas le permitieron usar más que un chorrito de agua para ducharse, cuando Emma, incapaz de soportarlo más, les dijo que esto no estaba bien. Le provocaron lesiones insoportables en su cuerpo. En respuesta a la objeción de mi hija, la llamaron insolente y la abofetearon fuerte en la mejilla. No solo eso, diciendo que la reeducarían, se turnaron para golpearla en todo el cuerpo. Finalmente, la liberaron, cubierta de heridas. Emma sintió que su vida corría peligro. Esperando el momento en que los tres estuvieran profundamente dormidos, huyó de la casa de sus suegros. Caminó por más de 1 hora, apenas escapando con vida, antes de llegar a su casa. Antes de la boda, trataron a Emma muy bien. ¿Por qué cambiaron tanto? No puedo aceptar esto. Cuando los enfrenté con un tono fuerte, los tres se miraron y sonrieron. Desde el principio, solo quería una esposa que me obedeciera. Pensé que Emma sería una buena sirvienta. Jack dijo con indiferencia que su madre estaba realmente decepcionante. Bueno, debe haber aprendido la lección de este incidente. ¿Por qué no le damos otra oportunidad?, sugirió el padre de Jack. Increíblemente, se miraron y se echaron a reír. Ya es suficiente. No podía perdonarlos. Antes de poder responder, la ira brotaba de cada parte de mi cuerpo. Emma los miró fijamente a los tres y hablé: «¿Cómo te atreves a hablarnos así?